un lector de Así Prensa me preguntaba preocupado si es que esta famosa colección de casos de conversión de los católicos había encontrado una respuesta importante en un texto que una denominación evangélica está publicando y que está promoviendo. Se llama Lejos de Roma y cerca de Dios. Este libro, al que le han metido muchísimo dinero, han creado una página web para promoverlo, etcétera, etcétera, presenta el caso de sacerdotes católicos, a quienes ellos consideran que han sido pues, los más cultos o los más representativos de la Iglesia Católica. Pretende ser una respuesta a la enorme cantidad de libros que hablan de la conversión de convictos, convencidos y apologistas evangélicos que han terminado convirtiéndose a la Iglesia Católica y que están recogidos en libros que siguen siendo un martillo sobre los hermanos evangélicos, porque no solamente son leídos por católicos que se sienten reafirmados en su fe, son leídos cada vez más por evangélicos y son utilizados por evangélicos. Por ejemplo, muchos de los casos que están recogidos en esta magnífica obra que hace algún tiempo en Puntos de Vista resumimos, Sorprendidos por la Verdad, donde se cuenta el caso, me parece que de 13 o 17, no, les pido perdón, no recuerdo porque estoy en Denver, entonces no estoy junto a mi biblioteca habitualmente, donde puedo leer los libros y dar las cifras exactas, ¿no? Pero en este caso, estas conversiones, muchas de ellas tienen que ver con la conversión de Scott Hahn, que además convirtió a su esposa 5 años después de su conversión, ¿eh? En ese matrimonio tuvo que establecerse ahí una especie de entente, ¿no? Pero lo importante es que estas conversiones tuvieron su impacto. Años atrás, Alex Jones, uno de los más importantes predicadores protestantes afroamericanos de la ciudad de Detroit, donde la población afroamericana es muy importante, después de un proceso larguísimo de investigación, se convirtió al catolicismo, convirtiendo a su esposa, a sus hijos, que ya eran mayores, o sea, ya todos mayores de edad, ¿no? Alrededor de pasados los 20 y comienzos de los 30, mayores, y la mitad de su congregación religiosa, Miren ustedes, la otra mitad obviamente siguió con el culto y se dividió en otras denominaciones. Pero la conversión de Alex Jones se produce, tiene su momento cúspide cuando él lee este libro, Sorprendidos por la Verdad, y se da cuenta que en el área donde él vive hay algunos conversos famosos, J.K. Evans, Al Cresta, y algunos de ellos van a terminar siendo sus sponsors, ¿no? Es decir, sus padrinos de bautismo y de confirmación. Entonces, estos libros, y finalmente Alex Jones termina escribiendo su propio libro y vuelve a hacer otra bomba. Escribe el caso de su conversión que se llama No Price Too High. Desafortunadamente todavía no está traducido al español, pero significa ningún precio es demasiado alto. ¿Demasiado alto para qué? Para seguir la verdad. Entonces, este libro, que ha sido publicado por una denominación evangélica y que ha sido promovido, publicado, ilustrado, muy a lo grande, recoge el testimonio de estos sacerdotes, pero lo curioso es que el caso de estos sacerdotes no tiene nada que ver con el caso de Sorprendidos por la Verdad. En Sorprendidos por la Verdad, casi la constante de todos esos hermanos que se convirtieron al catolicismo es la siguiente: ellos aman a su iglesia, detestan el catolicismo y comienzan a tener un proceso en el que van descubriendo la verdad, y se sienten realmente partidos en pedazos porque no quieren ser católicos, tienen prejuicios enormes contra la Iglesia Católica. Algunos incluso van cambiando de denominación, saltan de una a otra, llegan hasta los episcopalianos, que es la que más se parece a la católica cuando digo los buenos episcopalianos, pero finalmente se dan cuenta, tengo que pasar a la Iglesia Católica, y muchos los hacen con cierta fobia hasta que finalmente se sienten cómodos, confortables, acogidos en la Iglesia Católica. Es decir, no hay una fobia a su experiencia religiosa anterior. En Alex Jones nada que ver. Él habla de la belleza de la tradición musical religiosa, de himnos afroamericanos cristianos que se cantan desde la época terrible de la esclavitud
o de la segregación y el poder de esperanza que transmiten estos cantos cargados de dolor y de amor que no encuentran en las cancioncitas melcochudas, adulcoradas, de arequipe, ¿no? De dulce de leche, de manjar blanco, que se encuentran en muchos de nuestros cancioneros católicos, lamentablemente, ¿no? Entonces, ellos aman sus denominaciones, de donde vienen, pero descubren la verdad. Y por eso el libro se llama no sorprendidos por la Iglesia Católica, sorprendidos por Roma, sorprendidos por el Papa, sorprendidos por el río Tíber. No, se llama sorprendidos por la verdad. En cambio, en este libro, lejos de Roma, cerca de Dios, ya vemos que se habla con un odio, lejos de Roma. ¿Por qué tienes que hablar de lo que dejas? ¿O por qué tienes que hablar despectivamente de lo que dejas? Por una sencilla razón. La gran mayoría de estos curas fueron desarrollando una fobia dentro de la iglesia. No me gusta el celibato, o no puedo practicarlo, o ya lo quebré en algunos casos, ¿no? Y no puedo dar marcha atrás, ya no me gusta la obediencia, no me gusta la disciplina, entonces tengo que salir de acá. Saltan, y a la hora que saltan, buscan un colchón donde caer para no caer de muelas. Y entonces se cogen una denominación evangélica y así cuando llegan, cuando aterrizan, cuando caen, ahí les dan los argumentos. Oye, por si acaso, nosotros no creemos en la Iglesia Católica por esta razón. Y de ahí vienen y los repiten. Y esos argumentos son risibles. Miren, todos estos evangélicos que tenían un conocimiento enciclopédico y monumental de la Biblia, y lo siguen teniendo, se convirtieron en católicos. Todos ellos están dispuestos a debatir con cualquiera de estos curitas que se pasaron a las iglesias protestantes. Hasta ahora nadie les ha aceptado. ¿Qué significa eso? Que ellos saben que no tienen argumentos, que los argumentos sirven solamente para que los protestantes se sientan reasegurados, esta denominación protestante se sienta reasegurada. Sí, mira, ¿no ves? Los católicos, los curas, que son lo máximo, que son la cumbre, se han venido para acá. Ninguno de esos curas han sido cumbre de nada, ¿no? Para nosotros es como si el cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, es como si el cardenal Henri de Lubac, teólogos como ellos, ¿no? Romano Guardini, se convirtieran al protestantismo. Porque todos estos evangélicos convertidos equivalían a estos super teólogos nuestros. Entonces la conversión de un curita, pues, que no podía vivir el celibato, no tiene ninguna equivalencia. Así que, sin ningún ánimo, y lo digo de todo corazón, sin ningún ánimo de irritar a nuestros hermanos separados, o a algunos hermanos separados que alguna vez me han mandado correos llenos de odios, insultándome, etcétera, y me dan una pena enorme porque, no por mí, a mí me pueden insultar, me da pena enorme por ellos, porque la idea no es que me tomen odio ni le tomen odio a la Iglesia Católica, es que con honestidad revisen estos argumentos. Los que nos insultan ni siquiera han leído este libro Sorprendidos por la Verdad. ¿Tienen miedo? Yo he leído este libro, Lejos de Roma, cerca de Dios. Y me daba pena, me daba risa, ¿no? Entonces, esto demuestra la superioridad argumentativa, pues, de los católicos, que curiosamente, normalmente no sentimos que los evangélicos tienen más argumentos, porque ellos han leído un manualito de 90 páginas y nosotros no conocemos nuestra fe. Pero cuando la conocemos, no hay quien se nos pare delante. Que tengas un buen día.